No, tiene un impacto directo sobre ciencia. Ahora podemos hacer cosas que no se podían hacer antes, es decir, tenemos estructuras. Antes hablamos de reproducir la historia de la evolución y usamos la secuencia de las proteínas, las comparábamos e intentamos deducir cómo fueron estados ancestrales en la evolución, estados anteriores a la evolución, sistemas ancestrales. Ahora podemos comparar las estructuras, que tienen mucha más información que las secuencias. Esto cambia nuestra reconstrucción de la historia. Pero para una industria farmacéutica que antes estaba desarrollando un fármaco contra una proteína determinada, ahora de pronto tiene la estructura de esa proteína o de todas las variantes de esa proteína. Claro. O puede generar nuevas proteínas que tengan propiedades distintas. En la industria biotecnológica puede hacer nuevas proteínas con nuevas propiedades. Ahora tenemos muchos más instrumentos para hacerlo. O sea que es un cambio científico muy importante para un área entera de conocimiento, pero a su vez es un cambio que tiene implicaciones en medicina y en biotecnología.